Muy bien, seguimos entonces ahora con el significado de siglas. ¿Qué son las siglas? Bueno, las siglas es un término formado por cada una de las letras iniciales de una expresión compuesta por varias palabras. La palabra sigla como tal proviene del latín tardío sigla, que significa cifras o abreviaturas. Y también se conoce con el nombre de sigla a cada una de las letras que componen la sigla en cuestión. Por ejemplo, OEA, que son las siglas de Organización de Estados Americanos, del mismo modo que lo son las letras O, E y A. ¿Ok? Entonces las siglas se utilizan para referirse de forma abreviada a organismos, instituciones, empresas, asociaciones, objetos, dispositivos, tecnologías, sistemas y métodos cuyos nombres se componen de varios términos. Y vamos a comenzar a ver las reglas para la composición de las siglas, ¿ok? Entonces, en la formación de las siglas no se toman en cuenta todas las palabras, sino apenas los sustantivos, los verbos y los adjetivos, mientras que los artículos, determinantes, preposiciones y conjunciones no son tomados en cuenta. Por ejemplo, Organización de las Naciones Unidas solo se abrevia ONU, que sería O de organización, N de naciones, U de unidas, pero no se agregan el del y las. ¿Ok? Eh, en cuanto a los acentos, las siglas nunca deben acentuarse, ni cuando una de las letras que toma de la palabra original estaba acentuada, ni cuando las convenciones ortográficas vigentes así lo supongan. Por ejemplo, OTAN no lleva acento a pesar de que Atlántico la lleva, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. OTAN no lleva acento. Pareciera que sí, pero no lo lleva porque suena fuerte la A. Tampoco el IPC, que es el índice de precios del consumo, y índice lleva acento y no la llevamos en las siglas. También, en cuanto a las palabras plurales, las siglas que abrevian dos plurales deben escribirse con iniciales dobles, como por ejemplo Estados Unidos se escribe EEUU, porque pues es un plural, perdón. Igual que recursos humanos es RRHH, ¿ok? Y en mayúsculas. Y aquí viene la regla entonces de las mayúsculas. Las siglas por lo general deben estar escritas en mayúscula. Las abreviaturas, recuerdan que era la primera mayúscula y las demás en minúscula. Los símbolos, dependiendo del caso, la primera es mayúscula o la única letra que la representa es mayúscula, y si lleva otra, sería mayúscula la primera, minúscula la que sigue. Entonces, en el caso de las siglas, todas van en mayúscula, excepto en los casos que, como en consecuencia de su uso, sean consideradas como un nombre común. Es decir, ya hay muchas siglas que ahora ya son una palabra y tienen su significado, como por ejemplo, en el caso de OVNI, es la sigla de objeto volador no identificado, pero ya es una palabra. Ya no dices, ay, es que me gustaría ver un OVNI. O sea, ya entendemos que es una nave espacial, interespacial o algo así, ¿no? Pero no necesitamos decir objeto volador no identificado, o sea, ya lo relacionamos. También como el UCI, que es la unidad de cuidados intensivos, también va en minúscula porque ya así le dicen UCI, le dicen en el hospital, entonces ya sabemos a qué se refiere. En cuanto a los puntos y los espacios, las siglas no deben separarse por puntos ni espacios, como por ejemplo UCI, va todo junto, Estados Unidos, EEUU va junto. Entonces, eso es otro punto muy importante. También tenemos el plural. Las siglas no tienen plurales gráficos. Para marcar un plural debe acompañarse la sigla de un artículo, un demostrativo o un adjetivo, como por ejemplo las ONG. ONGs, organizaciones no gubernamentales, y antes de esa escribimos las, o como por ejemplo algunas importantes ONG, estamos haciendo referencia a que son plurales. Es incorrecto indicar el plural en una escritura agregando una S al final como ONG o ONGs, es incorrecto. El género, acuérdense que el género puede ser masculino o femenino y las siglas adoptan el género de la palabra principal de la expresión. Por ejemplo, ONU, Organización de las Naciones Unidas, el término principal es organización, que es femenina, entonces se hablará de la ONU, ¿ok? En cuanto a las letras y números,
Las siglas también pueden formarse con un combinado de números y letras. Por ejemplo, G8, que es el grupo de los 8, 11-S, que es el 11 de septiembre. La pronunciación. Las siglas pueden pronunciarse por deletreo o por pronunciación silábica. Por deletreo sería la sigla, es referida articulando el nombre de cada una de las letras por las que está compuesta, como la ONG. Y por pronunciación silábica será que se lee la sigla como una palabra. Y entonces, siempre y cuando pues la composición de la sigla lo permita, como la OTAN, pues se pronuncia tal cual, no se pronuncia la OTAN, no, sino la OTAN, ¿ok? Y eso sería básicamente lo que tenemos que decir respecto a las siglas. Las siglas, también algunos ejemplos de ellas, por ejemplo, ya lo comenté, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, la OEA, Organización de Estados Americanos, el IVA, Impuesto al Valor Agregado, FIFA, Federación Internacional de Fútbol Asociado, la RAE, Real Academia Española, UNESCO, que sería en español Organización Cultural, Científica y Educacional de las Naciones Unidas, en inglés pues está abreviada, digo, está en siglas, y así sucesivamente. Entonces, estas son las siglas. Y finalmente tenemos los acrónimos. Y los acrónimos es una palabra formada por la unión de elementos de dos o más palabras, o una sigla que debido a su uso extendido ya es pronunciada como una palabra. Entonces, la característica principal de los acrónimos es que gracias a su configuración puede ser pronunciada como una palabra, es decir, que cuando se leen se hace tal y como se escriben, ¿ok? Entonces el significado de los acrónimos está constituido por la suma de los sentidos de las palabras que lo componen. La formación de los acrónimos es muy usual, especialmente en el ámbito de las ciencias y nuevas tecnologías, donde es necesario crear palabras para designar nuevas realidades. Entonces vamos a ver las reglas de los acrónimos. Para la creación de los acrónimos solo son tomados en cuenta los sustantivos, adjetivos y verbos, siendo omitidos los artículos, demostrativos, preposiciones y conjugaciones. Por ejemplo, TIC, T-I-C, TIC, que es Tecnología de la Información y de la Comunicación. Solo tomaron las iniciales de la palabra tecnología, información y comunicación. Y ya uno cuando habla, pues es que era una TIC, ya sabemos de qué se trata, ya es una palabra convencional que utilizamos. Sin embargo, puede ocurrir que algunos de los elementos antes mencionados permita facilitar la pronunciación del acrónimo en cuestión y sea incluido como por ejemplo en el caso de la PYME, de pequeña y mediana empresa. Los acrónimos al ser incorporados al léxico habitual de la lengua, deben seguir las normas generales de la gramática española para la formación de plurales, como por ejemplo ovnis. Y para la acentuación, como láser, láser es una palabra, es un acrónimo, avión, que llevan acento también, por lo general se escriben en el género del elemento principal. Y los acrónimos pueden crearse de dos formas. Número 1. Puede ser un vocablo formado a partir de la unión de elementos de dos o más palabras, por lo general, el principio de cada palabra, como por ejemplo Mercosur, que sería Mercado Común del Sur. Se compone del mer, del co y el sur, Mercosur. O al principio de la primera y al final de la última como ofimática, que es oficina e informática. Por ejemplo, ejemplos de esto serían docudrama, que sería documental dramático, Pemex, Petróleos Mexicanos, Bit, que sería Binary Digit, Motel, que es el inglés Motor and Hotel, Spanglish, que sería Spanish and English, y emoticono, que es el inglés Emotion and Icon, ¿ok? Muy bien. Entonces emoticono es un acrónimo, ya para que sepan. El acrónimo también puede ser una sigla que admite ser pronunciada como palabra. Algunas siglas con el tiempo y el uso pues se incorporan al léxico habitual del idioma y dejan de ser escritas en mayúsculas, como SIDA, por ejemplo, que debería ser escrita en mayúsculas porque es una sigla, perdón. OVNI, avión, también son siglas, pero
por cuestiones de uso, pues ya se le llama así. Entonces ya es una palabra y entonces se escribe en minúsculas ya. Solo mantiene la mayúscula inicial los nombres de instituciones u organizaciones como UNESCO o UNICEF. Por ejemplo, tenemos OVNI, objeto volador no identificado, SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, LED, que es en inglés Light Emitting Diode, diodo emisor de luz, radar, Radio Detection and Tracking, o detección y medición de distancias por radio, sonar, que es Sound Navigation and Ranging, láser, Light Amplification by Stimulate Emission of Radiation. Hasta inglés les ando hablando ya. Avión es una palabra del francés. Miren esta, yo no la sabía. Bueno, lo voy a leer en español porque no alcanza a pronunciarlo bien. Es aparato volador que imita al ave natural. Yo no sabía que la palabra avión era un acrónimo, mira, y es del francés, ya lo pueden presumir a sus conocidos. Es appareil volant imitant l'oiseau naturel. Ok. Aparato volador que imita al ave natural. ASAP, a lo mejor ustedes lo han visto por ahí, que significa as soon as possible. ¿Ok? Y así nos vamos rodeando de acrónimos conforme van avanzando las tecnologías también. Los neologismos, muchos de ellos son acrónimos, siglas, convencionalismos a final de cuentas que permiten que el lenguaje sea mucho más sustancial y fácil de analizar. Muy bien, chicos, pues entonces así termino la clase de este día. Espero que hayan tomado apuntes, realicen las actividades, por favor, lo mejor posible para que puedan ustedes tener tiempo disponible para las otras materias y no se les junte el trabajo con las demás. ¿Ok? Muy bien, chicos, pues me despido. Les mando un saludo muy grande y nos vemos la próxima clase. Que tengan muy buen día.